Bueno, estamos otra vez en Guión Ausente. Como hemos tardado varias semanas en grabar, no tengo ni idea de cuál es este número. Me he olvidado. Hoy sí completamente. Normalmente finjo haberme olvidado y digo un número y es el número porque lo sé y lo tengo apuntado. Hoy nada, no tengo apuntado nada. Un par de recordatorios, una cosa, que luego la gente se enfada, es mentira, no se enfada nunca nadie dice nada, pero por si acaso, no nos importan los spoilers, aquí hablamos libremente de la película que sea que estemos tratando, o las películas que sea que estemos tratando. Pero antes de empezar con la película de hoy, tengo una pregunta. ¿Cuántas películas hay que leer para ver si hay que haber visto para ser cinéfilo de verdad? Que creo que es un tema hoy importante. Hombre, yo en Letterboxd, por ejemplo, no le hago caso a nadie que tenga menos de 3.000 películas Vistas, ¿no? Vistas puntuadas. Sí. Porque aparentemente hay un episodio de un podcast por ahí que el tema es ese, se preguntan cuántas películas hay que ver para ser cinéfilo. Pues hombre, yo creo que... Sí, dime. Tú eres crítico de cine, así que tú sabrás. Yo creo que unas cuantas, vamos, más que nada por... Bueno, no sé, creo que lo hemos hablado muchas veces también por hablar con propiedad de las cosas. Y bueno, pues un ejemplo es la película esta de la que vamos a hablar hoy. Es que a veces da la impresión porque si dices un número, pero por ejemplo, el otro día lo pensaba, porque, bueno, lo mío es la literatura, cuando hablo en vídeos y cosas así, es que si tú puedes haber leído toda la literatura inglesa, por ejemplo, ¿no? O 3.000 libros de literatura inglesa, tú sabes mucho de literatura inglesa, no necesariamente de literatura, porque la literatura universal se te escapa en muchos aspectos. Con el cine puede pasar lo mismo, uno puede haber visto todas las películas de Hollywood. Con el cine pasa muchísimo. Y eso está muy bien, por ejemplo, hay un documental de Mark Cousins, el de Story of Film, son 10 episodios, estuvo en Netflix un tiempo, que hace una historia del cine prestando atención muchas veces a otras cinematografías, pues como no tanto la hindú, pero por ejemplo la africana, o durante mucho tiempo la asiática, sobre todo la china, que pues por las razones que fuesen, pues no entraban, ¿no?, dentro del canon, pues impuesto en cada momento. Entonces, por ejemplo, como te digo, esa serie documental hace muy bien el prestar atención a todas esas cinematografías que, obviamente, pues no como la hindú, ¿no?, de la que siempre hablamos, que es la primera potencia cinematográfica del mundo, es el país que más películas hace del mundo, pero a nosotros no nos llega ni una de ellas. Entonces, muchas veces, como suele ocurrir con los historiadores, cuando hacen una historia del cine o una historia de lo que sea, o una historia del arte, y pues plantean un canon, pues obviamente hay muchas cosas que se escapan de ese canon. Y al final eso es lo bonito y lo interesante, que por mucho que tú creas que has visto todas las películas que hay que ver, seguro que hay por ahí 5 o 6.000 que no has visto y que lo mismo están muy interesantes. Hay otro peligro, que es que uno puede haber visto mucho cine o haber leído muchas novelas, pero si no ha salido de ciertos límites, entiende esas películas y esas novelas. Porque además tenemos la idea esta de que el arte es además universal, de que tú puedes ir y mirar una película india y entenderla exactamente como entiendes una de Hollywood, que llevas toda la vida viéndolas. Da la impresión de que las de Hollywood no hemos aprendido a verlas, cuando es que realmente llevamos tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a ellas, ¿no? Claro, eso ocurre, y también, como digo, algo de eso hablaremos también en la película que vamos a hablar hoy, que lo que se suele conocer como el sistema de representación institucional, ¿no?, esto que se estudia en la carrera, como pues ese conjunto, ¿no?, de normas que van cambiando a lo largo de los años. Pues no es lo mismo ver una película de los años 80 o de la actualidad, pues los ritmos son diferentes, pero todos esos cambios son imperceptibles y a la vez están basados en lo que le gusta a la mayoría, ¿no?, en lo que la mayoría, donde se consigue, digamos, una especie de consenso, ¿no?, un lenguaje mínimo por el que con nos va a entender más gente. Y después, pues obviamente, como suele ocurrir, hay satélites, van saliendo otros tipos de narraciones, pues, como la que veremos hoy, que son diferentes, y esa idea de diferencia, pues ya, de este modo, la categoriza en esta película que vamos a hablar hoy, First Cow, por ejemplo, al lado de Nomadland,
Pues Nomadland es una película de Marvel, ¿no? En cuanto a ritmo, en cuanto a sutileza, en cuanto, ¿sabes? No te preocupes que en el podcast pondré la risa bajada de tal para que se siga oyendo. Tú adelante. Eso me ha gustado. Sí, pero te digo, en el sentido de que a mí Nomadland es una película que me gusta, que está bien, pero al lado de First Cow, First Cow es una película radical, es una película de Warhol, es algo... ¿sabes? No vamos a exagerar tanto como la del Empire No, State, pero sí, comprendo lo que quieres decir. Hay una idea en literatura, de todas formas, que creo que se aplica aquí muy bien, que es la de que un escritor o una escritora que quiera escribir está obligado a escribir en su propia lengua como si fuese una lengua extranjera. Es crear un lenguaje propio dentro del lenguaje que está usando. Y claramente eso pasa en el cine, claro. Sí, además, pero la gracia es que eso pasa en el cine en general, es decir, no en el cine de autor y en el cine comercial no pasa. Por supuesto, en el cine comercial sí pasa. En el cine comercial hay autores, en el cine comercial hay voces reconocibles, podemos decir Michael Bay, podemos decir Zack Snyder. Ajá. Es decir, tú ves un plano de Michael Bay y sabes inmediatamente, efectivamente. Y sabes que es de él. Ya después la película te gustará más, menos, será más graciosa, menos graciosa, o más divertida o menos divertida. Pero esa capacidad icónica, yo creo que está pues al alcance muchas veces como de pocos. Y no es algo que se inmiscuya solamente al cine de autor, ¿no? O al mal llamado cine de autor, porque ya llega un momento que, pues eso, que es cine de autor. Aquí podríamos estar hablando mucho tiempo. No vale la pena. Yo recuerdo, mi anécdota graciosa fue esa ponerle la de Mr. Fox de Wes Anderson a mi hija, sin saber lo que era. O sea, eso saber que era de muñequitos y que era un poco rara. Pero bueno, mi hija cuando era pequeña. Y ver los primeros segundos de la película y pensar inmediatamente, eso es una película de Wes Anderson. Pero solo por la posición de los personajes. Claro, esta típica escena de Wes Anderson de que un personaje está de perfil y el otro está de frente y cosas así. Que si el plano estuviese... las caras estuviesen cortadas sería de Berman, pero cuando las figuras se ven es de Wes Anderson. Y recuerdo también otra vez que estaba en la tele, de pronto veo una imagen y pienso, esto es una película francesa. Y era la imagen de un edificio, pero es curioso cómo uno empieza a captar esos sutiles detalles de cómo está colocada la imagen, cómo está captada la imagen. Inmediatamente después salió Gerard Depardieu, con lo cual ya quedó claro que era francesa. Claro. Bueno, vamos a hablar hoy, como ya ha dicho Paco, de First Cow, que es una película de, a ver si pronuncio este nombre, Kelly Reichardt, del año 2020, que además está considerada por muchísima gente una de las mejores películas del 2020. Sí. No es que tuviese competencia excesiva, pero de todas formas vamos a decir que aunque fuese el 2019, sería una de las mejores películas del 2019. También. De hecho, se empezó a estrenar en festivales en 2019, es decir, que de hecho como año de producción tiene 2019, no se estrenó hasta 2020. Es verdad, creo que 2019, perdón. Sí. Creo que se estrenó en el Festival de Berlín del año 2020. Y pues claro, pues ya, pues todo lo que ocurrió a partir de febrero, pues arrastró a la película. Vale. Esta es una película que tiene un argumento. Vamos a ver, un argumento. Tiene un argumento tan sencillo, vamos a decir argumento. Sí, una trama o fábula o narrativa. De hecho, además la película empieza ya con en la primera escena, haciendo un spoiler de qué es lo que va a pasar. Es decir, que sí, totalmente. La misma directora no se ha preocupado de... No se ha preocupado de nada. Bueno, como siempre pasa con los aparentes spoilers, no es tanto el spoiler de qué va a pasar como cómo vamos a llegar a este punto. Es el truco Colombo, ¿no? Que ya inventó esto de te voy a enseñar el asesinato. La gracia está en cómo Colombo. Ahora, cómo hemos llegado. Y el asunto está aquí que una mujer, que además es innominada totalmente, no sabemos absolutamente nada de ella, está paseando con su perro, bueno, le gustan los perros aparentemente, al lado de un río en Oregón, ¿se entiende? Porque sabemos que la película transcurre en Oregón, y encuentra... Que es Maybe de Arrested Development. Sí, que es Maybe de Arrested Development. Además, luego se dio la casualidad que luego inmediatamente después vi The Final Girls, y me dio la impresión de estar viendo una especie de continuación de que no había cambiado de película. Pero es curioso porque cómo está hecho, porque ella aparece con su perro, el perro está por ahí buscando cosas y encuentra dos esqueletos muy bien conservados, semienterrados, ¿no? Ella los desentierra con las manos, levanta como la vista al cielo y ahí se corta la película y empieza otra película. Empieza la película de verdad. Nunca volvemos a ella, que es un detalle que me encantó, que es muy simpático.
Y lo que cuenta es la historia de estos dos personajes, que son, uno se llama Cookie y el otro se llama Liu, que es un... King Lu, Cookie, que es un cocinero así un poco tímido, y King Lu, que es un emigrante chino, que se encuentran por casualidad en los bosques de Oregón, y se hacen amigos. Por ciertos tejemanejes del destino, acaban en un fuerte donde hay una vaca, la primera vaca en todo Oregón, que ha llegado a Oregón sin marido, porque se la ha muerto por el camino. Sí. Es propiedad de un señor que en inglés se hace llamar Chief. No lo tengo yo aquí No delante. lo tengo yo delante tampoco. Chief Farm o algo así. Es su dueño. Bueno, ellos deciden robar leche de la vaca. Porque Cookie, cocinero. Porque Cookie es cocinero. Hacer unos buñuelos, venderlos, y así empieza un teje-maneje por el cual los acaban descubriendo y acaban muertos al lado del río. Bueno, acaban tendidos al lado del río, se entiende. La película es de estas que asumen que eres capaz de hilar dos cosas seguidas y que alguien los está siguiendo porque no pudo comprarse un buñuelo en su momento. Y acaban ahí tendidos. Eso es una película de 2 horas. Sí. Apasionante, inteligentísima. Sí. Que coge su anécdota para tejer todo tipo de cosas. La sombra de Zack Snyder alargada es 4 tercios el formato. 4 tercios, exactamente. Es muy curioso. A mí me recuerda, es curioso, me recuerda a la fotografía, o sea, el formato fotográfico de la época, claro. Sí. Como harías una placa fotográfica. De hecho una de las cosas que contaba Kerry Richard en una entrevista era precisamente que la película está ambientada en 1820, en fin, hace justo 200 años, y que el problema que habían tenido con esa fecha es que como no existían fotografías, todavía no existía la fotografía, a la hora de hacer una película del oeste, depende mucho de si se había inventado la fotografía o no a la hora de pues asesorarte y pues bueno, que todo tenga un mínimo de veracidad, ¿no? Dentro de la época. Y decía que una de las cosas que era que precisamente habían tenido que tirar mucho de pues eso, de pinturas, de dibujos de la época, y eso le había un poco también inspirado a la hora de pensar los planos de la película y pensar toda la puesta en escena, ¿no? Pues un detalle genial en la película es que la vaca, su nombre sale en los títulos de crédito. Su personaje más se llama Evie, la vaca. Y formato 4 tercios, una fotografía de naturaleza espectacular. Además, súper sencilla. Lo que quiero saber, ¿esto es una película del oeste o no? ¿Transcurre en el oeste? Sí, esto es una película del oeste, sí. No tiene ni una sola de las convenciones del género de una película del oeste. Ni siquiera del western crepuscular que se puso de moda también. Para nada. No, porque al contrario, es una película incluso pre-western, ¿no? Sí, es una película muy hacia el pasado, tiempo prácticamente de los colonos, ¿no? 1820, sí. Oregón no sería estado hasta 1844. De hecho, estuve leyendo que en la película hablan de San Francisco. Y está mal. Y está mal, y es una licencia, porque en esa época no existía San Francisco todavía, o al menos la ciudad. Se llamaba Hierbabuena en ese Exactamente, la ciudad no se llamaba así, pero de cara al guión, ¿no? De cara a que los espectadores pues entendiésemos que estaban hablando de una gran ciudad, claro, nadie iba a entender Hierbabuena. Es decir, que la película, aunque tire para atrás tanto tiempo en comparación con otras películas del oeste, yo creo que sí es una película del oeste, porque al final está el tema principal de la mayoría, ¿no? De las películas del oeste, que es el nuevo mundo, un tema que aquí se trata, el nuevo mundo y la creación de un mundo nuevo, ¿no? Es decir, ese llegar a un lugar aparentemente inexplorado y empezar a crear una nueva civilización. Eso al final, la mayoría de los westerns es un tema que atraviesa, ya sea porque está llegando el ferrocarril o ya sea porque una ciudad ya empieza a ser grande, importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es claramente un western. Y lo que pasa es que es un western muy consciente de que todo lo que cuentan los westerns es mentira totalmente. Claro. Pero bueno, de eso ya se encargó John Ford hace muchos años. Sí. A mí me encanta, por ejemplo, que uno de los personajes sea un inmigrante chino, porque además viene de una cultura milenaria. Además es el que ha viajado, porque hace referencia a haber estado, o eso dice él, haber estado. Y de hecho habla de China, curiosamente como mucho más compleja de lo que, o sea, él es chino, pero él habla del norte y del sur de China como dos zonas muy diferentes. Sí. Claro, dice, si fuese a Cantón, pues podría vender esto, pero
y usa el origen chino para cuando la gente le pregunta la receta del buñuelo, dice, sí, es una antigua receta china. Sí. No podemos decir. Es decir, él usa el hecho chino suyo para añadirle un punto exótico a los buñuelos, ¿no? Y no tener que explicar que están robando la leche. Claro. Y además, la primera vez que venden, luego ya no lo hace, pero la primera vez que venden, él habla perfectamente inglés, pero adopta el tono, el habla entrecortada de quien no sabe hablar muy bien, ¿no? Claro. Del chino cliché de las películas, ¿no? Y además se ve, de hecho, en alguna ocasión se vean varios chinos también. Hay de fondo, lo que pasa es que son chinos, ya van vestidos de chino. Él pierde la ropa, eso justifica que vaya vestido como uno de los otros personajes del oeste, ¿no? Bueno, yo te voy a decir lo que yo pensé. Sí. Llegué a un momento, estaba así medio de la película, llevaba unos 20 o 30 minutos, porque claro, este es cuando encontramos al personaje de Cookie, va con unos tramperos. Además son unos brutos, unos animales del copón. Él es un cocinero. La película está muy bien porque además no explica casi nada del funcionamiento de esa sociedad. Lo hace por medio de los diálogos y ese tipo de cosas. Entonces, los grupos la conclusión a la que tú llegas sin saber nada del tema es que los grupos de tramperos llevaban un cocinero, alguien encargado de buscar comida para alimentarse, porque efectivamente... Que es una figura que a mí no me sonaba de haberla visto nunca conscientemente en ninguna película del oeste, pero supongo yo que existiría. El único hecho que te da a entender de que este señor no es uno que pillaron por ahí y lo tienen haciendo de eso porque lo consideran imbécil, sino que es una figura del grupo de tramperos. Es decir, es que luego el chino pregunta, ¿eres tú qué pasó con tu cocinero? ¿Ya se fue a dormir? Y el otro contesta, no, yo soy el cocinero. Y ya está, es todo el diálogo que hay y te queda perfectamente claro. Y es la persona pues encargada de alimentarlos a todos, porque claro, no hay hoteles ni restaurantes, no puedes parar a comer en medio de la carretera. De hecho, la primera imagen que vemos de él es cogiendo setas efectivamente. Cogiendo setas del campo y comiéndose una. Él ayuda a este personaje, a Lu, porque aparentemente mató a un ruso que había matado a alguno. Hay un tejemaneje ahí con tu ruso, lo están persiguiendo. Él ha escapado, por eso se ha quitado la ropa para el rastro. Y bueno, llega, lo ayuda porque no se lleva bien con los tramperos, porque son una banda de brutos, pero hay una relación de amistad instantánea entre dos outsiders clarísimo. Además, Cookie viene de Maryland, que también es decir, muy lejos. Y Chip Factor aparentemente viene de Londres, que es el dueño de la vaca al final. Bueno, sí, lo dice. Por diversos caminos llegan al mismo fuerte, supuestamente en el fuerte te pagan. Hay una escena genial cuando Cookie llega al fuerte, que todo el mundo alaba sus botas. Sí, y en la siguiente escena la ensucia porque estaba llamando demasiado la atención. Y lo interesante de la película es que llega un punto que te das cuenta de que son Steve Jobs y Steve Wozniak. Son dos emprendedores de internet. O sea, el personaje de King Lu es el emprendedor, está todo el rato buscando formas de ganar dinero y hablando... De hecho hay un momento en que cuando hacen el primer buñuelo con la leche, la primera vez que roban la leche y hacen el experimento, cuando pues lo ponen, ¿no? en el alféizar de la ventana para que se enfríe, Liu llega, se lo come y lo primero que le pregunta es ¿cuánto crees que podemos sacar por esto? Sí, ¿no? exacto, sí. Y la contestación del otro es con miel estarían más buenas. Sí. Uno es el técnico que sabe cómo construir el ordenador y el otro es el que sabe vender el ordenador, ¿no? Básicamente. Con miel estarían más buenas. Es decir, ahí me parece que es el momento de la película donde te queda claro cada uno cuál es su papel dentro del negocio, ¿no? Dentro del negocio, y básicamente consiste en ir por las noches a robar leche, porque básicamente la vaca está ahí porque al Chief Factor que es el millonario del pueblo, es el único que tiene casa, los demás viven en chozas asquerosas. Él tiene una casa en condiciones, que es como un palacio por dentro, sobre todo comparado con el resto de... porque quiere leche en su té. Sí. Esa vaca está ahí solo por eso. Y el problema es que no es capaz ni de eso. Claro, porque como los otros lo ordeñan por la noche, pues la vaca da poca leche. De hecho, viene un soldado a visitarlos y uno de los lujos, aparte de un pastel que le encarga a Cookie después de que Cookie quede claro que sabe cocinar, es ofrecerle leche a este señor
Y en cuanto el señor se sorprende, porque claramente la leche no es algo que abunde en esas regiones, se ofrece a enseñarle la vaca. La vaca es es como los cuadros que hay colgados en la pared. Bueno, es una película, argumentalmente no puede ser más sencilla. A mí me recordó una de estas obras de arte que ves en un museo, de pues una línea, ¿no? Una cosa así que parece que la podía haber hecho cualquiera, pero que en realidad contiene detrás un montón de reflexiones sobre lo que sea que se esté reflexionando, ¿no? Y esta es una película que tú la ves y parece que no está contando nada, pero está contando una cantidad enorme de cosas increíbles. A mí por ejemplo, me gustó mucho una escena donde Lu pues se agacha y dice, bueno, lo que me gusta de este mundo es que es nuevo. Y claro, hay indios. Claro. Que en esa tierra hay gente viviendo y los indios salen de vez en cuando. No, de hecho dice textualmente, en esta tierra aún no hay historia. Aún hay historia. Aún no hay historia. Y luego los otros dos personajes, el Chief Factor y el Capitán, comentan que la historia se hace en Londres y París. Exactamente. ¿Hay comentarios sobre la globalización? Sí, de hecho él cuando prueba el primer buñuelo dice, I taste London. Sí, I taste dice, London. Sabe a Londres. Sabe a Londres, es decir, ¿sí? es como claro, ahí imagínate, pues claro, la comida que comerían en esos lugares, que no llegamos a verla en ningún momento, solamente mencionan el pan con, ¿no? Pan con agua el y pan harina. Que ni siquiera tiene levaduras. Sí, pan con agua y harina y poco más. Y claro, lo que comerían, pues imagínate lo que comerían. Claro, entonces de repente llega este manjar que es completamente superficial, en el sentido de que, bueno, si lo que interesa es no morirse de hambre, porque poco comerían, ¿qué sentido tiene hacer un plato tan elaborado, ¿no? Tan elaborado y además tan escaso, ¿no? Porque cada vez que se ponen a vender pueden hacer pues, prácticamente como una docena, ¿no? De 20 como de mucho, buñuelos. Sí. No. Claro, es decir, y hasta el día siguiente dicen, no, hasta el día siguiente no podemos hacer más, claro, porque tienen que ir por la noche pero a mí una cosa que me parece muy bonita, ¿no? de la película es esta idea que de repente en este lugar tan lleno de fango, tan gris, tan desolador, ¿no? Hay un plano cuando la primera vez que se llega al fuerte, que está la cámara así muy baja y básicamente tú lo que ves es un camino de fango, ¿no? Sí. Hasta llegar a la puerta y vamos, y prácticamente el fango pues ocupa 3/4 partes del plano, ¿no? Es decir, para llegar hasta ahí. Y claro, y que de repente unos buñuelos, es decir, algo tan simple como un buñuelo, de repente es una especie de revolución, ¿no? En este lugar y trae como una especie de alegría, ¿no? De repente a toda esta gente que me parece un detalle pues muy... Sí, es un lujo. Claro. Como vitalista, ¿no? Los demás están intentando sobrevivir, o sea, todo el mundo está intentando sobrevivir y se da a entender que el dinero se gasta en las cosas más absurdas. O sea, un vaso de whisky vale 2 monedas. ¿Cuánto? Ellos aceptan trueque como pago, aceptan trueque como pago a los buñuelos. El buñuelo se convierte en una especie de momento vital, ¿no? O sea, cuando la primera vez que los compran, inmediatamente les compran otro, ¿no? Y los agotan en unos minutos, nada más. Y hay un juego con ese... En cierta forma, supongo que la reflexión final es si el arte es necesario o no es necesario, que básicamente es lo que viene a ser, ¿no? O sea, claro, se puede vivir sin arte. Bueno, por vivir sí, se puede vivir sin lujo. Hombre, por vivir sí, pero hay pequeños lujos como este que un poco epicúreos de ya tradicional griego, no lo que hoy significa, que parece que facilitan la existencia. El problema es que llaman la atención. Claro. Llaman la atención del señor Chief Factor, que es como entrar el personaje de Chief Factor, porque además es un personaje al que se hace referencia varias veces y no aparece hasta que alguien viene y dice, además manda a un criado a decir, reserva uno. Sí, reserva uno, sí. Que lo quiere probar. Un criado escocés, es decir, para que vean también una cosa que se ve, como tú has dicho, se ven chinos, se ven indios, ¿no? Cuando van a la casa del chief, hay allí, ¿no? Parece ser, ¿no? Que él está casado, ¿no? Con una señora, que no queda claro si es india o no es india, no me quedó... Sí, la que está sentada sí es india, porque la que hace de traductora, sí, esa sí es india mujer. Y de hecho es su mujer, sí. Es india, esta chica salió en una película anterior de Kelly Reichardt también, en Certain Woman,
Y ahora Martin Scorsese la ha fichado para su nueva película del oeste con Leonardo DiCaprio. Es decir, es una actriz ya que tiene cierta carrera y le está haciendo de traductora a, pues, no sé si al jefe indio, ¿no? Al jefe indio que está también allí de invitado, tomándose un té con leche. A lo mejor es su familia y se entiende que es su familia. Claro, por eso no sabemos si es su suegro. Porque además uno de los criados es indio. Sí, también, claro. Entonces, está muy bien toda la, digamos, la amplitud, ¿no?, racial que muestra la película, que obviamente pues sería lo típico de aquella zona y pues el ayudante pues es un señor escocés que va con su falda escocesa. Vamos, de hecho es un actor también medianamente conocido, era uno de los que salía en Trainspotting. Pues cuando entra a Chief Factor pide pide ese pastel para su invitado, con lo cual le exige ir a robar leche solo para hacer ese pastel. El plato con el que lo va a agasajar, que no se puede conseguir en cualquier lado, junto con la leche del té. Y es como llegamos a una de las escenas más impresionantes de la película, desde que ellos empiezan a prepararlo, que ya tiene una conversación, ya hay una conversación continua sobre cuánto dinero tenemos que ganar para cumplir nuestros sueños, que es básicamente irse a San Francisco y montar algo, en plan un hotel o un restaurante. San Francisco como... ¿Y porque están viendo que cada día que pase es un día en el que lo puedes pillar. Pero hay también el San Francisco como la gran ciudad como paraíso, ¿no? Y entonces es cuando llegan a la casa, al interior de la casa de Chief Factor, se ve que allí se vive muy bien, hay cuadros en las paredes, hay muebles, está toda esta gente allí. Y hay una conversación despiadada, que es cuando descubrimos que Chief Factor se da a entender su fortuna viene de la venta de piel de castor. De castor. Que para eso están los tramperos. Y que además, para empezar, están hablando de que este capitán pues tuvo que castigar a uno de sus hombres y empiezan a hacer una conversación. El Chief Factor empieza a comentar que si compensaría matarlo o no matarlo. Digo, hombre, ¿cómo voy a...? Sí, porque estimaba que 20 latigazos habían sido pocos. Habían sido pocos, como castigo. Y el otro dice, bueno, hay cálculos que no se pueden hacer. Y el otro dice, bueno, cálculos que no se pueden hacer, pues son... Y empieza... Sí, porque el otro va a entender que si le doy 25 o 30, lo desgracio demasiado y ya no puede trabajar. Ya no puede trabajar. Ese es el cálculo que hace el capitán. Castigarlo lo justo para que siga siendo funcional. Sí. Y el otro plantea que, bueno, si lo matas, pero los demás se acojonan y trabajan más, claro, a lo mejor compensa, ¿no? Eso es un diálogo que empieza siendo devastado. O sea, ya te coloca el personaje y te coloca cuáles las coordenadas de la película. Luego hay todo un comentario sobre lo poco que se vende la piel de castor en Europa. Que es verdad, es histórico. O sea, los cuadros de Vermeer tienen algún personaje con un sombrero de castor y era lo que movía todo. O sea, lo que sucedía en Europa movía lo que esta gente en Oregón estaba haciendo, ¿no? Aquí estamos ya hacia el final de la piel de castor como... Es decir, nosotros pensamos que la globalización la inventamos ayer, pero la globalización se inventó en el momento en que las potencias europeas fueron sobre todo España, fueron a Sudamérica, empezaron a extraer minerales, claro, plata en particular, y la empezaron a llevar a China para cambiarlas por cosas, y luego se dieron cuenta de que la piel no sé qué se podía vender en Europa, y que lo que decidían en la moda europea afectaba lo que se podía o no se podía hacer en Oregón. O sea, si comías o no comías, dependía de eso. Y de ahí viene el comentario de que la historia se hace en Londres y en París. Y claro, ves a dos señores hechos y derechos hablando de la moda parisina y de la moda en Londres, ¿no? Pero porque es un asunto económico importante. Claro. Y en ese momento el jefe indio hace un comentario que también me pareció maravilloso, que es que no entendía por qué capturaban a los castores y no se comían sus colas, que es lo mejor del castor. Claro, el castor, unos lo ven, los europeos lo ven como un recurso natural ilimitado, que está ahí, podemos ir cazando castores y vender sus pieles, y el indio lo ve como un artículo de subsistencia, pues, ya que cazas un castor. No, de hecho el chief lo dice, no, el castor es infinito o algo así, el castor es para siempre, esto no se va a agotar. No se va a agotar y además la moda no va a cambiar. Esto es un negocio para siempre, ¿no? Que es lo que diría cualquier inversor con su inversión. Pero el otro lo está planteando como una cuestión de supervivencia, pues ya que cazas un castor, te lo comes, ¿no? Te comes su cola, claro, que está riquísima. Y el otro es un recurso, ¿no?, que mandamos. Que es donde la película empieza a plantear una cuestión de por qué el castor es recurso y la vaca no. Claro. ¿Por qué la vaca es privada
Y el castor es una cosa que está ahí. Que sí, porque de hecho vemos a Liu también un poco al principio, que va poniendo trampas, ¿no? Sí, exacto. Para ir cogiendo y vemos, y eso esa parte está muy bien, porque es un poco como que nos enseña, en medio de una conversación que van teniendo ellos dos, nos enseña cómo hacía la trampa, ¿no? Cómo la montaba. Y es un momento muy antropológico, ¿no? De repente verle hacer, o el momento de cuando estaba haciendo los buñuelos, que después de que no le enseña la primera vez, sino es cuando la tercera o la cuarta vez ya que estaban vendiendo, hay un momento ya en el que ya nos pone un plano cenital en el que vemos cómo fríe el buñuelo y está muy bien cómo nos va enseñando todas esas pequeñas, ¿no? Todas esas pequeñas cositas. Cuando está preparando la tarta, ¿no? Que está echando las blueberries, ¿no? Que es lo único, ¿no? Claro, ahí es un momento gracioso también, porque, claro, le dice, ¿qué es lo que necesitas? Y no le dice, necesito leche. Ajá, exacto, sí. Le dice, necesito blueberries. Y dice, vale, yo te las consigo. Y de hecho le consigue las blueberries. Pero no pide la leche. Es decir, que el otro sigue suponiendo que el pastel va sin leche. De alguna forma. También. lo que se entera el hombre este. Y entonces todos esos detalles de esas conversaciones donde están hablando de negocios, junto con estos pequeños detalles de la trampa, te da una amplitud antropológica a la película mucho más profunda de lo que su aparente sencillez parece, ¿no? Y que además cuando vemos lo de las trampas, que es así una escena, mientras ellos están charlando, está muy bien hecho, porque mientras ellos van charlando, pues King Lu va recogiendo sus trampas y las vuelve a montar. O sea, ya ha causado algo que además contrasta con la primera parte, donde Cookie está buscando cosas en el bosque con las que puede hacer de comer, mientras que el otro es más emprendedor. El otro monta trampas y atrapa. Cookie solo atrapa un animal al principio, de hecho hace referencia a que uno se le escapó, creo que una ardilla, cuando son peces. Y de pronto ve que hay peces en el río y intenta ir la red. Y con la red. Pero el otro es más organizado, que es exactamente la parte de la empresa. Y tras esta conversación, que es cuando el otro le dice, pues, si quieres ver la vaca, y van a ver la vaca, bueno, yo creo que este es el mejor momento de la película. Sí. Que se descubre, el capitán se da cuenta, no el dueño, porque en un momento dado también se hace referencia de que básicamente no se da cuenta de nada. Los ricos no se dan cuenta de que les están robando, básicamente. No porque no se den cuenta. Sí. Es que ni si lo pueden imaginar que alguien se lo esté robando. Sí. El capitán se da cuenta de que la vaca conoce a Cookie. Pero porque Cookie la trata muy bien. Cuando está ordeñándola, le habla y le cuenta y le dice y se da a entender, Cookie no está explotando el mundo natural, ¿no? Cookie está tratando bien a la naturaleza. Y eso es precisamente la razón para que pierda. De hecho, la película empieza con el plano de él cogiendo las setas y intercalado un plano donde se encuentra una lagartija que está boca arriba y coge la lagartija y le da la vuelta. La lagartija que se queda boca arriba, pues le puede pasar que no se dé la vuelta, ¿no? Que no sepa sola darse la vuelta. Entonces él le da la vuelta a la lagartija y la lagartija pues se pone a moverse y se va. Ese plano es esa pequeña narración inicial que ya te está diciendo eso, que él obviamente se nutre de lo que le da la naturaleza, lo usa pero a su vez es respetuoso. Es respetuoso con esa naturaleza que le está. Me gusta mucho la representación que hay con cómo cada personaje se alinea con un animal diferente, ¿no? Es decir, Cookie pues con la vaca. De hecho, antes de esa escena ya lo hemos visto 2 o 3 veces ordeñando la vaca y hemos visto cómo él es cariñoso con la vaca y le habla. De hecho contaba Kelly Reichardt que le dijeron que es que las vacas funcionan así, son como los perros. Es decir, cuando cogen cariño con alguien, pues son más cariñosos que con un desconocido, ¿no? Tienen un poco esa capacidad un poco empática, ¿no? Y entonces el mismo actor pues se tuvo que poner a hablarle a la vaca y hacerse amigo de la vaca para que cuando tuviesen que rodar, pues digamos la vaca, y obviamente pues ese entrenamiento que tuvo que hacer en la vida real, pues obviamente le sirvió después para el personaje, para transmitir, ¿no? Esa idea de cariño hacia la vaca y en general hacia la naturaleza. Y en cambio, Liu, hay un momento que
momento, no, varias veces durante la película, lo vemos siempre mirando hacia arriba y de hecho viendo a un búho, ¿no? Incluso en un momento. Que te da esa idea también de los dos personajes, ¿no? El personaje con los pies en la tierra, ¿no? Que representa a Cookie, con el personaje más soñador, ¿no? Más mirando siempre hacia arriba, que es el personaje de Liu. Sí, ya está. Esos pequeños detalles están muy bien trabajados y, como te digo, dicen mucho del proceso de construcción de los personajes, ¿no? Bueno, se dan cuenta de que aquello va mal y de que... Pero hay que dar un último golpe, dice Lu, King Lu, de que no hay suficiente, casi, tienen lo que hace falta y lo intentan por última vez. El otro Lu se sube a la rama de un árbol. Tenemos que crear nuestro propio camino, dice en un momento dado. We have to make our own way. Y está ahí. Y donde queda claro que el soporte de lo que están haciendo no es lo suficientemente fuerte porque la rama se rompe. Que es donde inicia ya el desastre. El otro está intentando ordeñar a la vaca, pues tienen que escapar corriendo, que es cuando se dan cuenta y los empiezan a perseguir. Cuando tienen que empezar a huir. Y aquí es donde el capitán suelta algo relativo a milking your cow. Dice que es una expresión en inglés que significa pues sacarle partido económico a las cosas. Aparte, en este caso es literal y metafórico simultáneamente. Alguien se está enriqueciendo con tu vaca, lo cual es en la parte que es económico-política de la película es el conflicto central. ¿Por qué yo no me... O sea, ¿por qué la vaca es privada pero los castores son públicos? Porque cualquiera puede ir a cazar castores y tú hacerte rico, porque aparentemente no se hace rico cualquiera. No se hacen ricos los tramperos. O sea, no se hace rico él negociando con esas pieles. Negociando con esas pieles y mandándolas a Europa. Nadie más se hace rico. Ahí el intermediario se hace rico, que es básicamente... Y cuando volvemos a ver la vaca, que ya bastante después, una vez que empiezan a huir, la vaca está en un pequeño cercadito, que además es una basura de cercadito, es decir, le pegas 2 patadas y lo tiras abajo, pero es un cercado. O sea, la vaca ya está delimitada, ya hay un espacio. Este trozo donde está la vaca, este trozo es mío, ¿no? Lo cual remite a esta imagen marxista, la de la apropiación originaria, ¿no? La de que en algún momento hay que cercar los campos, ¿no? Claro, no empieza el capitalismo hasta que no decimos este trozo me toca a mí. Es tuyo y este es mío. Este es mío. Claro, en la película hay muchas alusiones a ese tema, como decíamos antes, con lo de la historia, ¿no? Con lo de la historia se mueve más rápido en París. Por eso te decía yo antes que sí es un western, sí es una película del oeste, porque, como te digo, esa idea de una nueva sociedad que se está construyendo está presente en todos los westerns y está presente aquí, como hemos dicho antes, de forma un poco más primigenia, pero está en todo momento. Bueno, se separan. Hay otra escena que me encanta, que es cuando Lu tiene que ir río abajo y negocia con un indio para que lo lleve y le tiene que dar todos sus botones. Empieza a romperse los botones de la ropa, a arrancárselos para poder entregárselos. Y además la canoa, al principio de la película vemos un barco que atraviesa la pantalla de izquierda a derecha. Sí. Y luego vemos a la canoa hacer el recorrido inverso. No sabemos si en el mismo sentido o en otro sentido del río, da igual. Vemos atravesar la pantalla de derecha a izquierda, que me pareció un detalle muy chulo. Bueno, distintos tejemanejes. Cookie sufre ahí un golpe. Lo atiende también un indio, que siempre los indios están siempre de fondo, como gente que está por ahí, pero claro, ya los hemos cortado, esos ya no son parte de la historia. Hemos decidido que esto empieza todo ahora. Y al final, pues los están persiguiendo. Y uno de los chicos, que en un momento dado estaba intentando comprar un buñuelo, era uno de los que intentaba comprar un buñuelo, y otro se le adelantó y compró el último. Ese es el último que los está persiguiendo. Una cosa aquí, pues, al final de la película, no vemos nada, ¿no? No vemos, digamos, el supuesto acto de violencia, ¿no? Que debe haber en su muerte. Siempre los vemos a los dos acostados. Al menos uno, porque Cookie se da a entender que tiene algún problema en esos momentos porque es el que tiene que sentarse a descansar. Puede que tenga una contusión y vaya a morir del golpe, ¿no? Al menos Lu hay el que está sano en ese momento. Pues se acuestan los dos mirando hacia arriba y ya pues no vemos nada más. Una cosa aquí, como te digo, eso no vemos el acto de violencia, igual que no vemos ningún acto de violencia en la película, pero siempre hay violencia,
digamos, como fuera de campo, ¿no? Siempre hay esa idea de que este lugar es un lugar, lo vemos al principio, ¿no? Cuando con los tramperos, ¿no? Que va a él, que hay uno que por alguna razón, bueno, o sea, probablemente porque tiene hambre, ¿no? Pues le tiene un poco de manía y, ¿no? Y le empieza un poco así a pinchar, ¿no? Para ver si reacciona. Y al final, pues se lo tienen, Cookie sale corriendo, ¿no? Porque los otros dos empiezan a pelearse y claro, y la cámara se va con Cookie y sabemos que se han quedado ahí 3 tipos peleándose, pero no los vemos, ¿no? Que cuando descubre el río con los peces. Después hay otro momento en la taberna, ¿no? Cuando está en la taberna, que aparece un señor con un bebé. Esa escena es estupenda. Sí. Y otro de los personajes que pasa por allí, ¿no? Están jugando al póker. No digas que aparece un señor con un bebé. Aparece un gigante. Un gigante. Un tío al que si te cruzas por él por la noche, sales huyendo en sentido contrario. Aparece con un bebé. Y otro lo pone en la barra. Lo coloca en la barra, pero el hombre no está haciendo absolutamente nada. Pues a beber tranquilamente, ponerle. Y hay un señor vestido de snob ahí y tal, con su sombrerito bien y su no sé cuánto y sus gafitas y no sé qué, que empieza a insultarlo sin aparentemente venir a cuento. Claro, entiendes que hay una historia anterior. Claro. Y entonces en un momento dado el gigantón se cansa, le dice a Cookie, cuida del bebé, y le empieza a dar de hostias al otro. Que vamos a ver. Y se van hacia afuera, se llevan la pelea hacia afuera. Y lo que vemos es, de hecho, de fondo, de muy de fondo, se ve, ¿no? Que se están peleando y es uno de los primeros momentos donde Cookie y Louie se vuelven a encontrar, ¿no? Por segunda vez. Y pues, digamos, pues hay un poco ya empiezan a hablar, ¿no? De hacer algo juntos, o al menos irse juntos para, bueno, acompañado en estos sitios, pues siempre se estará mejor, supongo. Y como te digo, y es interesante, pues toda esa violencia que está, bueno, lo que mencionábamos antes de los latigazos, ¿no? Del otro mencionando que 20 latigazos le habían parecido poco. Es decir, vemos que es un lugar violento, ¿no? Hemos visto muchas películas como el oeste, es un lugar violento, pero siempre está como algo que la película nos quiere mostrar, ¿no? La película, digamos, es consciente de que es una película bonita y no quiere. Parece ser como que se aparta de esas sombras, ¿no? del ser humano para mostrarnos pues otra parte un poco más agradable. Sí, pero siempre deja claro que está ahí, continua. Y que está ahí de fondo. Y que puede saltar en cualquier momento, por cualquier razón. Claro. Que es la parte de... Incluso la partida de cartas que cuando entran en el bar por primera vez es una partida violenta también, porque empieza... Hay tensión, no sabes por qué, pero es tan tenso todo el tiempo. Sí, todos tensos. Bueno, y luego en las persecuciones finales, cuando están registrando la choza y la bolsita del dinero está guardada en un árbol y está ahí y Lu lo ve y el otro, y está a punto de estallar la violencia. Si lo descubren, pues de ese no sale vivo de ahí. Ahí está todo eso, siempre de fondo, ¿no? Siempre... La amenaza implícita de violencia, ¿no? Sí. Y de hecho, como decíamos al principio, la película ya empieza con su primera escena mostrándote a dos cadáveres, ¿no? A dos esqueletos. Pues obviamente tú sabes que algo malo ha pasado porque, bueno, no se mueren 2 personas a la vez. Pero claro, es una película sobre la amistad, porque están los dos acostaditos uno al lado del otro, claro. y Lu se acuesta junto a Cookie dejándolo descansar a sabiendas de que, hombre, eso es peligroso, ¿no? Claro. Es un señor que empieza la película, que le están persiguiendo, que empieza la película perseguido por unos rusos y que, hombre, sabe que la gente... Luego cuenta que los rusos se tuvieron que ir del país y por eso dejaron de perseguirlo. Es decir, un señor consciente de que no te dejan de perseguir tan fácilmente, a menos que tengas un golpe de suerte. Que el Chief Factor no va a dejar que le hayas consumido la leche de su vaca impunemente, que también es un el castigo no está proporcional al crimen, ¿no? No, claro, pues, pues imagínate que eso, cuando le encarga la tarta de blueberries, que hubiese ahí pues dicho, pues si pudiese tener leche saldría mucho más rica. Y se asocia con el Chief para hacer pastelitos y buñuelos algo más ricos y ya está. Y un éxito. Pero no acaba yendo por ahí. La amistad entre esta forjada así en la penuria entre Cookie y King Liu, que es automática, de los dos outsiders,
se mantiene durante toda la película y es el hilo conductor. Y de hecho es como empieza. Empieza con una cita de William Blake que dice algo así: al pájaro el nido, a la araña la tela, al hombre la amistad. Y sí, claro, al final es una película. Eso es un poco una constante en el cine de Kelly Reichardt. El tema de la amistad, de hecho, el tema de la amistad, tanto masculina como femenina, es un tema que está, como digo, prácticamente en todas sus películas, igual que está el tema de la naturaleza, ¿no? El tema de los animalitos que hemos comentado antes, recorre a todo su cine. Ella anterior a esta, hizo también otro western, también en cuatro tercios, protagonizado por Michelle Williams, que este sí era una caravana, ¿no? Era una caravana de una mujer viuda, pues que tenía que desplazarse de un lugar a otro. Que es una cosa que aquí no... Certain Woman se llama. No, Certain Woman es anterior a esta. Se llama Mix Cutoff. Que era, como te digo, que esa sí era también un western con sus caravanas y su viaje y su recorrido de un punto a otro, donde pues ahí la amistad femenina era lo realmente importante. Y, como te digo nuevamente, el uso de la naturaleza. Tiene otra película protagonizada por Jesse Eisenberg que precisamente trata sobre 3 terroristas medioambientales. En Certain Women también es una película que está ambientada en un pueblecito, ¿no? En unos pueblecitos de Estados Unidos, así muy, muy metidos dentro también no recuerdo ahora mismo las localidades, pero como digo, también pues de la América profunda. Entonces, como digo, es una mujer donde toda esta idea de la naturaleza y de cómo nosotros como seres humanos convivimos con ella atraviesa toda su obra. Sí, porque además es una... A ver, hay 2 cosas más que tengo aquí apuntadas. Una es que parece haber una sociedad femenina paralela, que está también de fondo. Sobre todo se ve cuando la escena está, cuando ellos salen a ver la vaca de la casa de Chip Factor y la mujer se queda con otra señora india que está por ahí. Se sientan las dos en el sofá a charlar tranquilamente. Y con más alegría de la que parecen haber demostrado ellos, ¿no? Sí. Y con más disfrute. Y luego está toda la parte impresionante de pura querencia por la naturaleza. El mismo río, ¿no? Que es vía de escape, vía de transporte, flujo de vida. Todas estas escenas cuando ellos están perdidos en medio de los bosques, ¿no? Antes de llegar al fuerte. Hay un mimo. Bueno, toda la escena donde está recogiendo las setas es de un cuidado. Sí. Como digo, bueno, esta mujer, que estamos aquí hablando de ella, pero esta es creo que su sexta, séptima película. Bueno, tiene una película de sexta o séptima película, ¿no? Dependiendo de lo que contemos. Y es la primera, creo que se estrena en España. Sí, porque eso no hemos dicho, se estrena ahora. ¿Tú la viste en festivales? ¿La hemos visto? Yo la vi el año pasado en Filming, cuando se estrenó durante el Festival de Gijón, que de hecho ganó, ¿no? Ganó el Festival de Gijón, y como hicieron el año pasado algunos de los grandes festivales como Gijón y Sevilla, pues algunas películas las ponían, ¿no? Durante 48 horas en Filming y podías verlas. Y yo, bueno, pues aproveché cuando la pusieron y la vi ahí. Pero ahora la suerte es que llega a los cines, ¿no? Entonces, quien quiera ir a verla al cine, pues es una película que se va a disfrutar mucho. Y un poco como lo que te decía al principio, involuntariamente, pues obviamente es una película que puede recordar a Nomadland, en el sentido de, pues bueno, de que es una película donde los paisajes tienen mucha importancia, pero de una forma radicalmente opuesta. Aquí hay una gran belleza en los planos, ¿no? En las composiciones, pero no hay, digamos, como una ampulosidad, ¿no? En los planos. Parece como si fuese muchas veces metraje encontrado, ¿no? Sí, parece que no ha tenido que hacer nada, que ha puesto la cámara ahí y ya la naturaleza habla por sí sola, ¿no? No hay que añadirle ningún atardecer. De hecho, es una película que no tiene atardeceres ni anocheceres apenas. Es decir, no hay hora mágica por ningún lado, que es un poco el truco. El truco, ¿no? Para que parezca más bonito de lo que realmente es.
También te diría, por ejemplo, yo, pues Terrence Malick. Esto es lo opuesto a el Terrence Malick de El árbol de la vida y continuaciones, o incluso anteriores, ¿no? Las de... A mí me recordó el tipo de fotografía de naturaleza a la de... ¿Cómo se llamaba? Primavera, verano, otoño, invierno, primavera. Kinky Duke. Sí, ese tipo de películas, ¿no? Sí, ese tipo de estética. Es un tipo de estética como, digamos, más asiática, ¿no? De hecho, Scorsese en la última peli esta que hizo, la de Silencio, que eran dos monjes portugueses en Japón, un poco él contaba que se había inspirado precisamente en esa forma que tiene el cine asiático de mostrar la naturaleza, ¿no? De una manera menos espectacularizante pues a un, como he dicho antes, a un Terrence Malick que pues te aprovecha el momento justo del día. Aquí no, aquí todo parece que es natural, Sí. ¿no? ¿Cierto? Valga un poco la... Totalmente, sí. Todo parece muy, muy natural y muy espontáneo, sin dejar de ser pues estéticamente muy bello, porque la película tiene una fotografía y una composición y unos planos que son de una belleza son espectaculares. Impresionante. Y por eso, entonces, si podéis ir a verla al cine, pues oye, eso que lleváis. Es la forma de verla. Está en mi cine, por ejemplo, aquí. Sí, aquí en Málaga también la han puesto. Es una película que vale mucho la pena. Y verla en sala, porque además es una película de 2 horas lenta, es mejor colocarte en situación de verla en sala y dejar que la película venga a ti. Con respecto a los paisajes, hay una cosa que me gustó mucho, que es que, claro, los paisajes están ahí, pero, por ejemplo, no están usados para reflejar el estado interior de los personajes, ¿no? O como Terrence Malick, ¿no? La idea de Dios o la trascendencia o el poder. No. La naturaleza está ahí y los seres humanos pasan por ahí y se cruzan y a veces parecen... Cookie en un momento dado, cuando huye, cuando cree que hay alguien y sale corriendo, pues la atraviesa con violencia, ¿no? Es el único punto así. Y como que sobran, ¿no? Y que la naturaleza está ahí, y el río está ahí, y todo está ahí. Que es lo que me lleva a pensar por qué está la primera escena de la película. La primera parte, donde la señora esta encuentra los cuerpos, bueno, los esqueletos. Pues yo te lo he dicho ya antes, es decir, yo creo que esa idea de la historia continuamente escribiéndose y las pequeñas y las grandes historias, al final, la historia general, pues es la conjunción, ¿no? De las pequeñas y las grandes historias. Yo creo que para un poco remarcar esa idea de vamos a ver una historia, ¿no? Una historia, como se diría en inglés, con H, ¿no? Porque precisamente es una película, como he dicho ya, está hablando de un momento determinado, de un cambio prácticamente un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, estos dos hombres están con esa primera vaca que llega, es un cambio de paradigma en la zona. Esa zona ya no será igual tras la llegada, ¿no? De esa primera vaca. Entonces yo creo que un poco remarcar esa idea de encontrar un fósil, encontrar de arqueología, ¿no? Ya he dicho antes antropología, pero pues obviamente la referencia a la arqueología está clara, ¿no? Porque ella desentierra además con sus manos, ¿no? Ni siquiera va por una palita, lo hace ella con las herramientas que tiene en ese momento, un poco como Cookie hace su buñuelo, con lo que le pilla, y si pudiese tener miel mejor, y si pudiese echar, es un detalle que también me gusta mucho, ¿no? Cómo va añadiendo ingredientes, ¿no? Cómo va buscando primero la miel, después empieza a echarle... no recuerdo, otro producto. Empieza... Le va a canela, creo que en un momento. Sí, está claro lo que a él le preocupa. Que no es tanto vender el buñuelo como hacer el mejor buñuelo, ¿no? Que exactamente, que estén buenos. Entonces, esa idea, pues como digo, esta chica que desentierra con sus manos estos dos esqueletos, estos dos hombres, forman parte de la historia, ¿no? Porque, como digo, su historia al final es la historia de América, es la historia de Estados Unidos. Entonces, que en dos pequeñas historias de dos personas está la historia de un país. Y por otro lado, o sea, la pertenencia a la tierra, ¿no? Porque están literalmente enterrados, claro. Están... Y luego que el paisaje permanece. Está ahí. Claro, sí, el río es el mismo. El barco va y viene, que es una obra humana, pero el río está ahí. No, es el mismo río, es la misma tierra. Y por un lado... hacemos historia, no hacemos historia. La historia es una construcción humana, claro. Por eso los otros pueden decir que la historia la hacen, ¿no?
Pues eso está, no sé si está en alguna plataforma, ¿sabes? Si se estrena en... No, ahora mismo estuvo, como te digo, estuvo en Filming, estuvo en Movie, creo que también unos cuantos días hace un tiempo. Se estrenó la semana pasada, yo creo que tampoco tardará mucho, 2 o 3 semanas en que la pongan en Filming, que Sí, estamos, el sitio ideal, pues ¿no? su Tu sitio, sitio su natural. sitio natural. No, en Netflix no creo que vaya, No, a aparecer. no es una... Pero bueno, que si podéis ir a verlo al cine, pues estupendo. Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Y Perscow, estupenda película. La mejor película de 2019. Venga. Sí, la mejor película como dije yo, ¿no? La mejor película de 2019, que yo la vi en 2020 y que se ha estrenado en 2021. Es decir, que ¿Cómo? es una película que lleva pues 2 años y medio dando vueltas. Muy bien, pues gracias, Paco. Nos vemos. Nada, a ti, Pedro.
¿Has visto una película que se llama El Hoyo? El Hoyo sí, 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 ¿y la qué vi tal? el año pasado. Sí, sí. Es la de Netflix, está en Bien. Netflix, ¿no? Es española, Sí, ¿no? La de Netflix, sí, 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 sí. Además fue creo que una de las 10 películas más vistas de Ujú, ujú. Netflix el año pasado y salió en muchos rankings de las 10 películas de ciencia ficción del 2020. A mí me pareció, como un poco dice la propia película, un poco obvia. Ujú. Un poco, pues, un poco high concept, que, bueno, podría, quizás si hubiese durado 40 minutos, pues hubiese sido Ujú. un Twilight Zone apañado y, bueno, pues se alarga un poco para ser una película. Pero bueno, bien, la vi tampoco Vale, vale. Es me... que me llamaba la atención porque en mi podcast de cine Mm, favorito, aparte de este, mm, eh, la acaba de comentar. Me hizo mucha gracia porque como mm. son americanos la pronunciaron Hoyo. Sí, ajá. Voy a mandarles un mensaje diciéndole que la H es muda totalmente. Y quedaron muy impresionados por ella, ¿no? Es una decir, a mí a lo que más me recuerda es, claro, pues es que Cube es del año 99, ¿no? 2000. ¿Tú has visto Sí, sí, Cube? sí, sí. ¿Sabes cuál es? Sí, La sí, sí. del cubo, ¿no? Pues es por el estilo, ¿no? Es decir, es un concepto, pues en este caso, pues un hoyo y una plataforma que va, de hecho en inglés es de De platform. Platform, sí, sí. En inglés no es el hoyo. La plataforma que va bajando y pues los que están arriba reciben la comida recién cocinada y conforme va bajando, pues va quedando cada vez más sobras, ¿no? Las sobras para los de abajo. Entonces, claro, por un lado, la película hace la gracia un poco de ser consciente de lo obvio de todo el planteamiento, digamos, de la lectura, de Sí. la segunda lectura. La metáfora está clara, ¿no? Claro, si la metáfora, al estar tan clara, no es metáfora. Ya, ya. Claro, pues Es casi literal, sí. una metáfora obvia, pues no es una metáfora, claro. Y hay un personaje que bromea varias veces con la palabra obvio, ¿no? Y entonces ahí un poco hacen ellos el apaño, ¿no? De que no parezca de que es todo tan obvio y que somos conscientes de la obviedad, ¿no? Ujú. Después una película que de producción, pues una película de producción pequeña, en el sentido de que, bueno, pues están en el hoyo, la plataforma para arriba y para abajo, y tal. De producción es una película que está bastante bien cuidada, es decir, se nota que Netflix, no sé si Netflix la compró una vez hecha No tengo ni o idea de cómo fue. es producción propia de Netflix, pero bueno, se nota que hay un cierto cuidado por Bueno, la de todas puesta en formas tengo escena y por entendido el... que aunque que si no la cuidas demasiado tampoco te la compran. Con lo cual, un mínimo habrá que... Claro, sí, 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 que se ve que hay un esfuerzo, pero como te digo, llega un momento que, pues eso, la película va avanzando y te van descubriendo cada vez nuevas reglas y cada regla más absurda que la anterior. A mí, como te digo, yo hubiese preferido algo un poco más cortito de 40 minutos, más A mí lo resumidito. que me llamó la atención es que fuese española y que esas cosas se pueden hacer en España y con ese tipo de Sí, concepto. sí que el caso que, por ejemplo, ahora, gracias a, sí, tanto que podemos criticar a Netflix, pero gracias a Netflix, muchos productos españoles se están empezando a ver en el extranjero con una normalidad. Sí, porque bueno, este cuento es de Horror Vanguard, es un podcast de terror, de películas Sí, de sí, terror, sí. muy, 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 muy de izquierda y con Ujú. mucha lectura de. Bueno, te imagínate, la lectura que hicieron de Shin Godzilla, te mueres de la Claro. risa. O sea, Ah, es claro, genial. no, y claro, esta película es que les da ya es decir, el problema de esta película es que te da ya la Sí, reflexión pero hecha, bueno, ¿sabes? pero es que tú no sabes que llegan al final del episodio, que es la parte que me encantó, y empiezan a hablar de los tres estados de la evolución de la teoría psicoanalítica: el Ujú. freudiano, el lacaniano y el. eh, ¿Cuál era el último? Ah, no, el junguiano. A Junguiano. medida que van bajando. Y que la película está dividida en esas tres partes, venían a decir. Sí. Y que la primera es freudiana, es el fuma, Ujú. aparentemente. Que es Sí, luego está en la fase espejo de Lacan. Y luego cuando se empieza a hundir sí, definitivamente en los pisos inferiores del. Entonces, claro, le sacaron un juego a eso que no te, sí, 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 que sí. no te lo puedes imaginar. No, no, y está ahí, vamos, y estoy seguro que el director, todo eso, el director guionista, el guionista, todo eso lo ha tenido en cuenta, seguro, vamos. Pero bueno, hay que reconocerle entonces a. Bueno, tiene un 7 en Internet Movie Database. No está. Sí, sí, como si digo, es una película que ha gustado mucho y el Letterboxd estaba como una de las 10 películas de ciencia ficción más vistas del año y entre las 10 películas extranjeras y no americanas también estaba entre las más vistas. Es decir, que es una película que
ganó el Festival de Sitges del 2019. Y claro, es que se estrenó justo además el año pasado, justo cuando estábamos en confinamiento. Justo creo que la semana, no sé si la semana, llevamos una semana confinados, una cosa así, 20 y tantos de marzo, una cosa así, cuando se estrenó. Entonces, claro, es una película que curiosamente captó muy bien de repente un momento, ¿no? Un estado de ánimo mundial, además, que claro, que hizo que la película se hiciese bastante popular en ese momento, porque claro, pues el tema de estar confinado, pues de repente ver a este señor ahí metido en esa plataforma sin poder salir, pues creas que no, algo de empatía hacia el personaje se creaba. De todas formas, tienes toda razón, no había caído para nada en ese aspecto de que efectivamente el hecho de que Netflix esté dispuesto a comprar casi cualquier cosa por rara que sea y que no le importe, que no tiene que cumplir unos, como tendría que cumplir en Disney Plus o alguna cosa así, unos mínimos de aceptables para fulano y mengano. Netflix está mucho más dispuesta a cubrir tus gustos y por raros que sean. Provoca esta situación de que una película así, en el caso de este podcast que te digo, uno es americano y el otro es británico. Sí. Personas que nada sospechosas de estar interesadas en el cine español. No, pero miras que no, el cine en los últimos años, claro, Guillermo del Toro no es español, pero bueno, también hablaron efectivamente también hablaron de la de Guillermo del Toro. Y Juan Antonio Bayona, pues que ha hecho las últimas, ¿no? De Jurassic World y está haciendo ahora El Señor de los Anillos para Amazon, pues es un señor que, pues, dentro de ciertos círculos de, pues eso, de cine de terror o de cine de género, suenan. Entonces, yo creo que esta gente seguro que sí son conscientes de que en España en los últimos años ha habido una cierta movida, un cierto movimiento con cierto cine de más de género, de terror, de ciencia ficción, que, pues como digo, con Bayona un poco a la cabeza en su momento cuando sacó la del Orfanato, pues es una película que tuvo bastante éxito, no solo en España, sino que internacionalmente es una película, sobre todo en círculos así más especializados, es una película conocida. Y entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente no se van a poner a ver cualquier otra cosa española que no sea de género. El Festival de Sitges es muy conocido internacionalmente. Entonces, por eso te digo que yo estoy seguro que ellos ciertos nombres tienen, y como te digo, y esta película es que además traspasó un poco la frontera y es una película que se hizo bastante conocida a nivel mundial.